7 cabritillos solos en casa, una madre que advierte, una puerta cerrada y un lobo que no rompe nada, porque no lo necesita. Este no es un cuento sobre un animal con hambre, es un cuento sobre alguien que estudia tus señales, imita tu voz y entra porque sabe exactamente qué debes oír para bajar la guardia. Bienvenidos a Autopsia Literaria. Hoy abrimos el expediente de El lobo y los 7 cabritillos. Y no, aquí el problema no fueron los colmillos. El problema fue la confianza. La escena parece simple. Una madre cabra sale de casa y deja una instrucción muy clara a sus hijos. No abran la puerta a nadie. Pero claro, estamos en un cuento de los Grimm. Cuando los Grimm te prometen una historia de animales, en realidad suelen entregarte un pequeño manual sobre el miedo, la ingenuidad y la violencia. El lobo llega, llama, dice que es la madre. Los cabritillos sospechan, lo rechazan. Y aquí empieza lo interesante, porque el lobo no se enfurece y tira la puerta abajo. No, se retira, corrige errores, vuelve a intentarlo. Eso ya no es un depredador torpe, eso es alguien que observa, aprende y adapta su disfraz. El primer detalle incómodo del cuento es este. El lobo no entra por fuerza bruta, entra por ingeniería social. Primero lo delata la voz, demasiado áspera, demasiado grave, demasiado lobo. Después lo delata la pata, demasiado oscura, demasiado evidente, demasiado lobo otra vez. Así que el animal corrige ambas cosas, se suaviza la voz, se blanquea la pata y regresa. Esto no es solo astucia animal, esto es falsificación de identidad. El cuento no te está diciendo, cuidado con los depredadores, te está diciendo algo peor. Cuidado con el depredador que ya entendió cómo funciona tu confianza, y eso lo vuelve mucho más moderno de lo que parece. Nos vendieron muchas veces la idea de que este cuento trata sobre obedecer a mamá, y sí, en parte, pero eso es la versión domesticada. La versión incómoda es otra, el hogar no basta. Hay puertas, hay advertencia, hay regla, y aún así el lobo entra. ¿Por qué? Porque la seguridad de la casa depende de que los de dentro sepan distinguir lo auténtico de lo falso, y el lobo se dedica precisamente a destruir esa diferencia. Ese es el miedo real del cuento, no que exista violencia afuera, eso ya lo sabíamos todos. El miedo real es que la violencia aprenda a parecer familiar. Aquí conviene hacer una pausa, pero una pausa útil. Los Grimm publicaron estos cuentos en una Europa golpeada por las guerras napoleónicas, la ocupación y una fuerte sensación de inestabilidad. No escribían en el vacío, vivían en un tiempo donde el miedo al intruso, al extraño, al que llega desde fuera y altera el orden del hogar era completamente real. Ahora bien, decir que el lobo era exactamente tal figura histórica sería pasarse de listo y además empobrecer el cuento. Lo más sólido no es convertir al lobo en una persona concreta. Lo más sólido es entender que el cuento recoge un miedo social muy reconocible, el de dejar entrar a quien no deberías, el del impostor, el del que llama con la voz correcta y la intención equivocada. Eso no necesita exageraciones, ya da bastante miedo por sí solo. Otro error común, pensar que los cabritillos caen porque son idiotas. No exactamente. De hecho, desconfían 2 veces. Reconocen que algo no encaja, detectan la voz falsa, detectan la pata negra. El problema no es que no sospechen, el problema es que el lobo insiste hasta perfeccionar la máscara. Y ahí está el golpe del cuento. A veces no caes por ingenuo, cae el que estaba cansado de vigilar, el que pensó ahora sí parece seguro, el que creyó haber comprobado suficiente. Eso suena menos a moraleja infantil y más a una autopsia de cómo funciona el engaño. Cuando al fin entra, el lobo no arrasa la vivienda ni convierte el lugar en un campo de batalla. Hace algo peor, va directo a los hijos. Los devora. Ese verbo importa, porque en los cuentos antiguos, devorar no es solo matar, es borrar, absorber, hacer desaparecer dentro del cuerpo del monstruo. Y aquí aparece una de las imágenes más oscuras del relato. La casa sigue en pie, pero el daño ya ocurrió. El hogar no fue destruido por fuera, fue vaciado por dentro. Eso es mucho más cruel y bastante más interesante que la lectura blandita del portarse bien. Pero uno sobrevive, uno se esconde, uno ve, uno cuenta.
Eso tampoco es casual. En estos cuentos casi siempre tiene que quedar alguien capaz de narrar lo sucedido, no solo para salvarse, sino para convertir el horror en relato, en advertencia, en memoria. Dicho de otra forma, sin testigo no hay expediente. En este caso, el último cabritillo es exactamente eso, el archivo viviente del crimen. Luego regresa la madre, descubre lo ocurrido, encuentra al lobo dormido, le abre el vientre, saca a sus hijos, lo rellena de piedras. Y sí, esto sigue siendo material infantil, al parecer. El cierre no busca sutileza, busca compensación. El cuerpo que devoró ahora carga peso. El vientre que tragó vidas se convierte en su condena. El monstruo cae por el mismo exceso que creyó victoria. No es justicia moderna, no es pedagogía suave. Es justicia de cuento antiguo, cruel, física, rotunda. Y precisamente por eso funciona, porque el relato no quiere debatir con el depredador, quiere hundirlo. Así que no. El lobo y los 7 cabritillos no es solo una historia sobre obedecer en casa, es una historia sobre infiltración, sobre señales falsas, sobre la confianza usada en tu contra. El lobo no representa solo hambre, representa algo más inquietante, la capacidad de estudiar una puerta cerrada hasta encontrar la forma correcta de hacer que se abra sola. Por eso el cuento sigue funcionando, porque el monstruo cambia de piel, pero no de método. Hoy quizá no llama con una pata blanqueada y voz fingida. Hoy llama con otro rostro, otro nombre, otra pantalla. Pero el mecanismo es el mismo. No entra porque puede, entra porque lo dejas pasar. ¿Y tú, cómo lees este cuento? ¿Como una simple fábula infantil o como un expediente sobre el impostor perfecto? Déjamelo en comentarios y recuerda, en Autopsia Literaria los cuentos no se cuentan, se interrogan.